defensa de la justicia social y ha servido en las juntas de varias organizaciones, realizó trabajos legales ayudando a los inmigrantes y familias de bajos ingresos. Este es parte de su currículum, pero yo quiero además agregar que la reciente campaña electoral en los Estados Unidos fue un activo participante muy cercano además de Bernie Sanders, que sabemos el papel que jugó Bernie Sanders en la campaña de los Estados Unidos. Yo diría, no sé si el primero, pero hasta donde yo conozco, el primer precandidato socialista, llamado socialista Bernie Sanders, y que hizo historia porque compitió de una manera muy fuerte en las internas frente a Hillary Clinton, sobre todo por los planteamientos que hizo. Y me parece que en la intervención de Jesús Chuy García, seguramente le podemos, no sé si él lo tiene contemplado en su intervención, pero pedir que nos comentara un poco de qué es lo que planteaba Sanders, qué fue lo que hizo tan atractivo que un hombre de 70 y tantos años, Bernie Sanders, y que todo el mundo veía como un abuelo, se convirtiera en un ícono para los jóvenes. ¿Qué es lo que les planteó? ¿Qué es lo que movió a tantos? Porque fueron millones los que se fueron pronunciando por Bernie Sanders. Finalmente no ganó la candidatura demócrata, la ganó Hillary Clinton. Ya conocemos los resultados de todo esto, pero los planteamientos de Bernie Sanders movilizaron a una gran parte de la población en los Estados Unidos. Entonces, tiene el uso de la palabra Chuy García, Jesús Chuy García, que además es una persona muy reconocida en la Ciudad de México. Hace un año estuvo aquí con nosotros en un evento con migrantes que habían sido deportados y hoy le damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a secretaria Amalia García por la invitación de parte del gobierno de la Ciudad de México a participar en este importantísimo foro sobre el salario mínimo, la pobreza y el desarrollo. Los que me conocen en Chicago me recomendaron que hiciera mis comentarios por escrito, porque no es la norma conmigo, pero usualmente son en inglés y en materia que estamos discutiendo en Estados Unidos. En otras palabras, me dijeron que me disciplinara hoy al estar en la Ciudad de México, por eso paso aquí al podio a entregar mis comentarios sobre la realidad de los trabajadores inmigrantes latinos en los Estados Unidos, y voy a hablar, por supuesto, de los mexicanos, porque soy parte de ese segmento de la población de inmigrantes en Estados Unidos. Hoy en día, los latinos en Estados Unidos aproximan el 20% de la población y el 15% de la población laboral. Más de 12 millones de inmigrantes mexicanos viven en los Estados Unidos, pero la realidad es que la inmigración ha ido disminuyendo durante la administración del presidente Obama al incrementar las deportaciones. Esto quiere decir que más inmigrantes mexicanos han regresado a México que los que han inmigrado a Estados Unidos desde la gran recesión del 2007 al 2009. Más sorprendente todavía es que China y la India, respectivamente, han estado mandando más inmigrantes a Estados Unidos que México, la ironía del fenómeno Trump. Por primera vez, el 50% de los trabajadores latinos son inmigrantes y la otra mitad son ya nacidos en los Estados Unidos, nuestros hijos e hijas. A pesar de la disminución de la cantidad de inmigrantes, la población latina se ha triplicado en los últimos 35 años. Desafortunadamente, esto no se ha traducido en la representación política que los números requieren, en mi opinión. Latinos hay 56 millones en Estados Unidos, 36 millones somos mexicanos, ya somos alrededor del 12% del electorado en la lista del padrón. Una de las áreas donde nosotros como latinos podemos influir en la sociedad norteamericana es el mercado laboral.
En los Estados Unidos, el grupo latino es el que representa el mayor crecimiento del mercado laboral. En los 80, los latinos representaban el 5% de los trabajadores sindicalizados, ahora son el 12%. Este es un punto importante para los latinos, ya que los sindicatos siempre han jugado un papel importante en la creación y la prosperidad de la clase media norteamericana. Los latinos en particular se benefician de los salarios que ofrecen los sindicatos en comparación de otros grupos, los que están sindicalizados, porque sin la representación del sindicato habría una disparidad entre los salarios existentes entre los latinos y los anglosajones. En el 2015, los hombres latinos, por ejemplo, ganaban un promedio de $14 por hora, mientras que los hombres blancos ganaban $21 por hora por el mismo trabajo o similar, pero aún es el caso de la mujer mexicana trabajadora en Estados Unidos. Ellas tienen el salario más bajo de todos los géneros y etnicidades en el país. Los salarios en los Estados Unidos no han aumentado en 35 años y después de 8 décadas, la desigualdad de ingresos está en su mayor nivel. Por ello, el impacto de la candidatura de Bernie Sanders por un lado y de Donald Trump por el otro lado, por la derecha, en los comicios en los Estados Unidos presidenciales. Bajo el gobierno del presidente Obama, el gobierno federal no ha hecho nada por incrementar el salario mínimo. Al contrario, se ha quedado estancado. Es vergonzoso que el gobierno estadounidense no haya hecho lo necesario para incrementar los salarios de los trabajadores, para permitirles enfrentar el costo de vida, para permitirles avanzar. Un trabajador que recibe parte de sus ingresos por propinas y depende para alimentar a su familia. Muchos trabajadores domésticos y trabajadores agrícolas son inmigrantes latinos, los cuales ni siquiera están cubiertos por el derecho a las leyes del salario mínimo. Y aquellos que tienen el derecho al salario mínimo, a muchos les roban los empleadores parte de su salario. Este robo de salario es frecuente cuando los empleadores pagan menos a los trabajadores o evitan pagar horas extras a los trabajadores vulnerables, los indocumentados en particular, porque saben que esos trabajadores tienen menos probabilidades de quejarse ante el gobierno. Pero hoy una esperanza que radica el hecho de que los latinos se están uniendo a los sindicatos en mayor número, lo que está inyectando un cambio significativo al movimiento obrero. Hace una década, algunos sindicatos todavía querían mantener a los trabajadores inmigrantes fuera de los sindicatos, debido a la teoría que los inmigrantes les quitaban los trabajos y beneficios a los trabajadores norteamericanos. Hoy la mayoría de los sindicatos han cambiado completamente de opinión y de hecho están abogando por la reforma migratoria. Los nuevos inmigrantes latinos tienden a concentrarse en los sectores de agricultura, limpieza, mantenimiento y construcción. La influencia de los latinos en los sindicatos ha fortalecido a los sindicatos a estos sectores como nunca antes había sucedido. Los sindicatos se han incorporado un gran número de inmigrantes latinos. Son el sindicato Empleados de Servicios Internacionales, por sus siglas en inglés, SEIU, empleados de restaurantes y empleados de hotel. Los inmigrantes latinos han contribuido a una ola de organización en las industrias pequeñas y de servicio, al grado que algunos lo han comparado con la ola militancia laboral que ocurrió en las fábricas estadounidenses durante la década de los 20 y de los 30. Los inmigrantes latinos también han creado métodos de organización innovadores. Los trabajadores eventuales, los domésticos y trabajadores de restaurantes se han apoderado de los centros de trabajadores a través del país y estos movimientos han comenzado a ganar terreno. La Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos, por ejemplo, ha dirigido esfuerzos en docenas de ciudades para aumentar los salarios de niñeras y amas de casa. La lucha por 15
Esta es una campaña laboral más importante de esta década, dirigida por obreros que ganan menos del salario mínimo. La demanda principal exige que se aumente el salario mínimo a $15 por hora, no por día, a nivel local y nacional. La campaña comenzó hace unos años como una huelga aislada de trabajadores de la comida rápida y ahora ha crecido para incluir a trabajadores de la salud, conductores de Uber, cocineros, cajeros, trabajadores de hospitales, empleados de Walmart y muchos más. La campaña de lucha por 15 ha parado de cabeza la forma convencional de organización de los sindicatos. En vez de organizar primero a los trabajadores en su respectivo sindicato y después negociar los salarios y beneficios, la campaña ha negociado efectivamente primero los salarios por medio de protestas, desobediencia civil y medios de comunicación dirigidos a ciudadanos, políticos y corporaciones. Este tipo de movimiento organizado ha comenzado a dar resultados y las victorias hoy se ven en todo el país, estado por estado, ciudad por ciudad y corporación por corporación. California y Nueva York han aumentado el salario mínimo. Chicago también. Cientos de ciudades y pueblos han aumentado los salarios. McDonald's y Walmart aumentaron sus salarios como resultado de la lucha por la presión constante. Facebook también anunció recientemente que incluso sus empleados con más bajos salarios se les pagarán $15 por horas. El secretario de Trabajo de los Estados Unidos, Tom Pérez, incluso tuiteó su apoyo a este movimiento. Yo también he estado presente en este movimiento creciente. Inclusive me arrestaron la semana pasada en un acto de desobediencia civil en el condado de Cook. Muchas gracias. En el condado de Cook, donde soy comisionado, votamos por doblar el salario mínimo federal de $7.25 por hora a $13 por hora, que será vigente y completo en el año 2019. En otras palabras, van incrementando en escalones para llegar a los $13. Fui parte de la jornada de lucha junto con Lucha por 15, Fight for 15 en inglés, que ocurrió en toda la nación la semana pasada. Y marché hombro con miles de manifestantes que representan a los sindicatos, iglesias y grupos comunitarios en la protesta y mitin en las terminales del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Fue maravilloso formar parte de una coalición multiétnica luchando por mejores condiciones de trabajo. El movimiento popular por mejores salarios también incluye una demanda de mejores condiciones de trabajo. Desafortunadamente, los Estados Unidos es conocido por tener las peores políticas de vacaciones, descanso, en comparación a los países más desarrollados, por supuesto. A los trabajadores se les obliga a asistir al trabajo enfermo, dejan a sus hijos solos en casa. Por estas razones, yo encabecé en el condado de Cook hace 2 meses el esfuerzo para establecer una política y una ley de incapacidad por enfermedad que cubra a los 5 millones de personas que viven en el condado de Cook, garantizándoles 5 días de enfermedad por año. Si la política federal de salarios para los trabajadores bajo el gobierno de Obama fue mala y de todos modos le estábamos ganando terreno, ahora vamos a enfrentar lo que sin duda será la peor administración para los trabajadores y en particular para los trabajadores inmigrantes latinos. La administración de Obama facilitó la sindicalización de los trabajadores de las cadenas de comida rápida y otras compañías que usaban empresas fantasmas y franquicias para evitar cumplimiento de las leyes laborales, un proceso conocido como outsourcing. El gobierno de Obama también cambió las leyes que regulan el pago de tiempo extra para exigirle a las compañías que aumentaran los salarios o pagaran tiempo y medio a los trabajadores. Ambas medidas serán inmediatamente atacadas por la administración Trump. Trump ha dicho una y otra vez que se opone a subir el salario mínimo.
y como lo mencionó la secretaria, fui colaborador del senador Bernie Sanders, especialmente por sus posiciones con respecto a la desigualdad, a retirar las influencias del gran capital en la política de los Estados Unidos y por otras medidas e iniciativas que también buscan asegurar que los jóvenes que están persiguiendo sus estudios universitarios no tengan una deuda que pagar que les cueste 10 o 20 años de su trabajo después de que terminen sus carreras. ¿Qué políticas laborales podemos esperar de la administración Trump? Y hay que recordar que voy a compartir lo siguiente, reconociendo, como lo dijo el maestro Yáñez, que tenemos un gran reto en nuestras sociedades, que reconoce que, por ejemplo, una triste realidad, que en Estados Unidos, por ejemplo, solo el 11% de todos los trabajadores están sindicalizados, organizados y miembros de un sindicato. Esto incluye la cifra. Casi la mitad de esos trabajadores son trabajadores, empleados públicos que pertenecen a un sindicato. ¿Qué podemos esperar de la administración Trump con respecto a políticas laborales? El derecho al trabajo, entre comillas. En lugar de favorecer el derecho a organizarse, es probable que la administración Trump intente ampliar las leyes de derecho al trabajo, que en realidad, lejos de defender este derecho, la ley actual lo limita y busca limitar y desalentar la organización sindical. Este tipo de leyes han demostrado en el pasado que dañan e incluso eliminan a los sindicatos. 26 estados ya han promulgado leyes del derecho al trabajo de este tipo, y un proyecto de ley nacional sobre el derecho al trabajo muy parecida está pendiente en el Congreso Federal. Hay que recordar que tienen mayorías en ambas cámaras. Con Trump y los republicanos dominando estas cámaras, está por decidirse si en realidad habrá un cambio radical en torno a las leyes laborales en términos de este aspecto. Junta Nacional de Relaciones Laborales. Actualmente las empresas hoteleras de Trump violan las reglas y las leyes, ya que se rehúsan a reconocer al sindicato que representa a sus trabajadores. Como presidente, Trump tendrá la oportunidad de nombrar los miembros vacantes de la Junta Nacional. La Junta es responsable de impulsar y promover las leyes laborales y de la vigilancia de todas las elecciones sindicales en el país. Trump tendrá la autoridad de nombrar a dos miembros, dándole a la Junta una mayoría republicana. Y cada decisión favorable al trabajador que se emitió bajo el gobierno del presidente Obama ciertamente será revertida. La Suprema Corte. Estamos seguros que los nombramientos de ministros para la Suprema Corte, puede ser uno o pueden ser dos, que Trump hará, serán igual o más desastrosos que el del fallecido Anthony Scalia por sus sentimientos antiobreros. Las corporaciones han usado a la Suprema Corte para hacerle la guerra a los sindicatos y en particular para evitar la sindicalización del sector público a través de la nación, así como les fueron negados sus derechos en el estado de Wisconsin bajo el gobernador Scott Walker. A diferencia del actual secretario de Trabajo, Tam Pérez, que es un renombrado abogado de derechos civiles, en contraste, la lista corta de Trump para este puesto consiste en un restaurantero multimillonario que se distingue por sus ataques contra el salario mínimo, o un congresista ultraderechista, el congresista Lou Barletta, que es conocido por haber apoyado una ley que impide a los inmigrantes vivir y trabajar en Hazleton, Pensilvania, cuando él fue alcalde de esa ciudad. En los primeros lugares de la lista de deseos de Trump está también renegociar o terminar con el Tratado Libre Comercio, o en inglés NAFTA, como se le conoce en México. También anunció que quiere aumentar el impuesto
un 35% sobre los bienes que importan del extranjero, como los automóviles Ford, que se hacen en México y se venden en los Estados Unidos. ¿Cómo afectará a los obreros mexicanos en los dos lados de la frontera? El TLC ya ha causado la disminución de los salarios reales tanto en Estados Unidos como en México, permitiendo a las corporaciones cambiar de lugar, buscando la mano de obra más barata. Esto significa que una compañía como Nabisco de la ciudad de Chicago pudo cambiarse a Salinas, Coahuila, México. Mientras los precios de los productos han subido en México y los Estados Unidos, los salarios no. Durante las elecciones, Trump prometió un muro de 2,000 millas a través de la frontera de los Estados Unidos y México. Él dijo que el muro podría costar hasta 12,000 millones de dólares, pero las estimaciones calculan la cifra en 25,000 millones de dólares. La pregunta hoy es, ¿podrá obtener apoyo el Congreso para un proyecto de este costo y magnitud o tomará otras medidas para dar la idea de que puso mano dura a la inmigración no autorizada mexicana en particular? También prometió deportar a 3 millones de indocumentados. ¿Y cómo lo va a hacer? Desafortunadamente, el presidente Obama va a dejar la estructura y aparato de deportación existente para el uso de Trump. El presupuesto para aplicar y ejecutar las leyes de inmigración bajo la administración de Obama creció 300% y el número de deportaciones criminales aumentó en un 80%, logrando así la campaña de deportaciones más exitosa, deportando casi 3 millones en los últimos 8 años en la historia de los Estados Unidos, al clasificar a inmigrantes trabajadores como criminales. Las violaciones de las leyes de inmigración solían ser violaciones civiles, pero ahora son procesadas como delitos. Cuando te atrapan en la frontera, te devolvían sin quedar registrado en el sistema de inmigración. Hoy, cruzar la frontera y la reentrada ilegal se consideran actos criminales. Hace 10 años, el gobierno federal procesó a 4,000 personas por cruzar la frontera. Este año pasado, la administración acusó a 70,000 personas de este mismo crimen, convirtiendo a los inmigrantes en criminales. Ya casi termino. Ahora, el equipo de transición de Trump ha dicho que ni siquiera va a esperar a las sentencias de los juicios. Quieren deportar inmigrantes inmediatamente al arrestar la persona, sin respetar el proceso que siempre se ha respetado. Incluso las personas con mica o residencia legal pueden ser colocadas en deportación y ser expulsados de los Estados Unidos sin ver jamás a un juez, según los pronunciamientos que ha hecho Trump. La manera más eficiente de encontrar inmigrantes y deportar millones de ellos es a través de la cooperación de las comunidades locales. Aquí es donde podemos estar mejor posicionados, la comunidad inmigrante, para luchar por los derechos nuestros. La mayoría de los inmigrantes viven en áreas metropolitanas e incluso en ciudades más pequeñas donde los inmigrantes han creado familias, tienen empleos y han invertido en pequeñas empresas o locales. Estas ciudades y pueblos pueden y deben proporcionar santuario para sus residentes, así como lo han hecho las ciudades de Chicago y el condado de Cook, la área metropolitana. 364 ciudades, condados y estados ya tienen políticas que limitan la cooperación de los oficiales de inmigración. El gobierno de California se ha negado a cooperar con los oficiales de inmigración. La mayoría de las principales ciudades y condados, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago, entre otras muchas, son ciudades santuario. Hoy sentimos más que nunca la urgencia de hacer una nueva convocatoria nacional, un movimiento llamado Unidos Soñamos, para apoyar un movimiento de alcaldes para hacer de las ciudades lugares seguros para los inmigrantes. La mayoría de estas políticas de ciudades santuario se pusieron en marcha durante la administración Obama. Hoy serán el comienzo de una nueva resistencia política. Trump ha nominado al procurador general, el senador Jeff Sessions, el cual ya anunció
que él mismo dirigirá la lucha para acabar con las ciudades santuario. Esta ha sido su trayectoria en el Senado Federal. Frente a estas amenazas, hemos visto cómo los alcaldes de las ciudades grandes se enfrentan a Trump y prometen proteger a los inmigrantes. San Francisco, Nueva York y Chicago ya han prometido también dinero para luchar contra las deportaciones. En el último mes hemos visto universidades, iglesias y otros sitios religiosos declararse santuarios. No será fácil, pero los inmigrantes latinos siempre han estado listos para luchar por sus familias. Trump ha desatado una ola de miedo y terror en los Estados Unidos con sus declaraciones anti-inmigrantes y xenofóbicas. Es irónico que ahora que la migración de México se ha estancado desde el 2010, Trump hable de la invasión mexicana a los Estados Unidos. Los mexicanos han regresado por el desempleo en los Estados Unidos o por haber sido deportados o sencillamente porque quieren regresar a su país natal. La pregunta hoy es, ¿cómo los va a recibir México en este momento crítico? ¿Con los brazos abiertos o con indiferencia y sin ayudarlos? Los sectores reaccionarios más ignorantes de los Estados Unidos piensan que las deportaciones punitivas van a mejorar sus vidas, pero la historia nos demuestra que el ir y venir de las culturas y las ideas entre países es lo que nos ha dado una comunidad próspera sin fronteras. Muchísimas gracias. Magnífico. Es muy importante escuchar esta información y además estas reflexiones de quienes están viviendo cotidianamente lo que sucede en los Estados Unidos. Y, por supuesto, esperando la parte de las preguntas y las reflexiones, de cualquier manera, yo, entre todo, recojo lo último que planteó Chuy García, el comisionado Chuy García. ¿Cómo los va a recibir México? Sabemos que se avecina en Estados Unidos. ¿Cuál es la actitud del próximo gobierno de los Estados Unidos? Aquí la pregunta es cómo los va a recibir México, sobre todo si las declaraciones del gobierno mexicano han sido instruir en relaciones exteriores para que en los consulados los puedan orientar de cómo defenderse. Sí, pero el asunto no es del otro lado de la frontera, allá ya está planteado el tema, el trato. El asunto es efectivamente de este lado. ¿Cómo los vamos a recibir? Y aquí hace falta, urge una gran respuesta. Y tenemos aquí ahora también en esta mesa a Jorge Sánchez Tello. Él es investigador asociado de la Fundación de Estudios Financieros, FUNDEF. Es economista, originario de aquí, de la Ciudad de México. Cuenta con estudios de economía en el ITAM, asimismo cuenta con una maestría en políticas públicas en la George Mason University y un máster bachelor en la Universidad de Chicago. De 2001 a 2006 se desempeñó como asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público. Sus intereses de investigación y práctica de consultoría se orientan al sistema financiero, políticas públicas y economía internacional. En el área de consultoría ha desarrollado proyectos para instituciones como Citigroup, Banamex, Accival, Valores Mexicanos, Casa de Bolsa, BBVA Bancomer, Bolsa Mexicana de Valores. Ha publicado diferentes artículos de opinión sobre el sector financiero y política pública, economía internacional y temas de coyuntura. Actualmente es colaborador de El Financiero, Bloomberg Televisión, editorialista con su columna Paradigma Económico para los diarios de la Organización Editorial Mexicana, entre ellos El Sol de México, e investigador asociado de la Fundación de Estudios Financieros FUNDEF, Asociación Civil, Centro de Investigación Independiente sobre el Sector Financiero, con sede en el ITAM. Muchas gracias por su presencia aquí. Secretaria del Trabajo, muchas gracias por la amable invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y sobre todo porque es un tema que a lo mejor en otra época, sobre todo
posiblemente por el tipo de formación que tengo, uno diría, bueno, el salario mínimo puede generar problemas, distorsiona el mercado, aumentos en el salario mínimo pueden generar inflación. Sin embargo, como vamos a ver en la presentación, aunque no me enfoco específicamente en este tema, por ahí les traigo una gráfica para comprobar que justamente la productividad en México ha crecido, pero el salario mínimo se ha mantenido en una constante pérdida de poder adquisitivo, y ya comentaré más a detalle de qué se trata todo esto. Bueno, la mesa es Estados Unidos y México, qué futuro y qué rumbo debemos de construir. Evidentemente, como han dicho mis compañeros de la mesa, México se enfrenta ante el gran desafío de cómo vamos a enfrentar de una forma, yo creo que tal vez un poco complicada, la presidencia de Donald Trump. Creo que sería bueno que Trump se asesore por buenos economistas de diferentes tendencias, porque ha dado muestra de que ignora bastante sobre lo elemental de economía, y la presentación me baso básicamente en los beneficios que ha tenido el Tratado de Libre Comercio. También hago una crítica sobre el tema del salario a partir del Tratado de Libre Comercio. En la gráfica se ve, por ejemplo, que a partir de 1980 teníamos una economía cerrada. En aquella época se creía que sustituyendo las importaciones con el tema de que, bueno, debemos de fomentar más el mercado interno, la economía iba a crecer. Desafortunadamente, la corrupción de los gobiernos de esa época, el despilfarro en el gasto público, provocó las crisis de principios de los 80. Cuando me refiero al despilfarro del gasto público, van a pensar que en la actualidad sigue existiendo, y evidentemente vemos con algunos de los gobernadores simplemente el despilfarro que hay en los recursos públicos, y tal pareciera que en este tema nuestra economía no ha cambiado.